Angelo Tasca, que quizás alguno recordará, dirigente socialista y comunista italiano, fundador con Antonio Gramsci dell'Ordine Nuovo en 1919, en la Italia que salía de la Primera Guerra Mundial, escribió una obra clave para estudiar el fascismo en los años de entreguerras, ¿no? Y decía, para entender el fascismo y, consiguientemente, para poderlo combatir, se tiene que escribir su historia. Y otro dirigente comunista de aquellos años, Palmiro Togliatti, que fue secretario del PC hasta su muerte en los años 60, escribió una obra, una serie de conferencias que se convirtieron en una obra clave para estudiar el fascismo y entenderlo, donde justamente decía ya en los años 30 que para combatir el fascismo había que estudiarlo, ¿no? Y yo como historiador y como investigador, digamos, lo que he intentado hacer en estos años ha sido antes entender más el fascismo de hace un siglo y ahora intentar entender estas nuevas extremas derechas, ¿no? Y creo que es fundamental, y no esencialmente lo digo desde mi punto de vista profesional, estudiarlas, porque es clave para entender cómo estas extremas derechas se organizan, cómo se presentan, cómo comunican y cómo actúan, ¿no? Y si no entendemos muy claro cuál es el marco, cuál es su estructura, cuál es su forma de presentarse, va a ser muy difícil entender también luego cómo poderlas frenar, contrarrestar y combatirlas, ¿no? De hecho, en el tema de las extremas derechas hoy en día se escriben muchos artículos académicos, pero también en la prensa. Es tema, como sabemos, desde como mínimo cuando Trump ganó las elecciones, eso es un tema de gran debate. Hay dos grandes debates de fondo, ¿no? Con posiciones distintas y distantes. Y una es lo que tiene que ver cómo llamamos a estas extremas derechas, ¿no? Nosotros aquí estamos utilizando, y yo estoy de acuerdo, es la tesis que defiendo, hablar de extrema derecha cuando hablamos de Vox, de Trump, de Salvini, de Le Pen, de Orbán. Pero hay quien habla, por ejemplo, de nacionalpopulismo, quien habla de derecha radical, quien habla de fuerzas neoconservadoras, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí tenemos que hacer un poco de poner un poco las cosas en su sitio, ¿no? Y creo que hay dos grandes obstáculos. Uno es el del fascismo y el otro es el del populismo. Decir que estas extremas derechas no son fascismo tout court no quiere decir que no sean peligrosas. Quiere sencillamente decir que son otra cosa. Es decir, el fascismo fue un movimiento y una ideología política que surgió en Italia en 1919, que se expandió, como bien sabemos, en la Europa de entreguerras, que fue derrotado militarmente en 1945 y que luego tuvo algunos coletazos, como bien se sabe, en estos lares, en la península ibérica, hasta los años 70, ¿no? El fascismo tenía una serie de elementos constitutivos, de características clave, que no encontramos en las extremas derechas de hoy en día. Y por eso digo que hace falta un poco de claridad para saber definir y entender este fenómeno político. El fascismo, por ejemplo, se presentaba como una revolución palingenésica. Se proponía cambiar radicalmente las sociedades, construir hombres y mujeres nuevos. Esas extremas derechas no mira al futuro, mira al pasado, tanto en su visión de la nación como también en lo que reivindica, ¿no? Volver a una Arcadia feliz, ¿no? Que el mundo progresista, las sociedades multiculturales parecen que están destruyendo, según su versión. El fascismo quería encuadrar a las masas en grandes organizaciones. Pensemos en el caso del franquismo, no solo el movimiento nacional, Falange, Feti de las Jons, sino también la sección femenina, todo lo que concernía a todos los sectores de la sociedad, desde la juventud hasta los trabajadores, ¿no? Esas extremas derechas en una época que es, digamos, completamente distinta a la primera parte del siglo XX, ya no se plantea encuadrar a las masas, ¿no? Si acaso las quiere influir viralizando una serie de discursos. Y sobre esto también luego volveré un poco más. Por otro lado, el fascismo utilizaba la violencia política como herramienta. Pensemos en las escuadras del fascismo italiano, pensemos en las SA, pensemos en las violencias que se dieron también en España en los años de entreguerras. Estas extremas derechas no utilizan ya la violencia propiamente dicha, no tienen fuerzas paramilitares, no son un partido milicia. Y atención, decir todo esto no quiere decir, lo quiero remarcar aquí hoy, visto el momento en el cual estamos, que no sean peligrosas para los derechos que se han conquistado en las últimas décadas, con muchas luchas y a duras penas y con el empeño, ¿no?, de muchas personas y de la sociedad, ni que no sean, yo creo que lo son, la mayor amenaza para las democracias liberales y pluralistas en las cuales vivimos.